Las uñas perfectamente cuidadas de Sara se envolvieron alrededor de la cafetera. Su reloj Cartier oculto bajo la manga. A sus 32 años, estaba sirviendo café en la reunión de negocios de la familia de su esposo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque su suegra, Diana, lo exigía. Asegúrate de no derramar nada, dijo Diana con una sonrisa burlona, ajustándose su saco de diseñador falso. No queremos que avergüences más a la familia de lo que tu mera presencia ya lo hace. Los demás familiares rieron entre dientes, todos excepto su esposo, Mike, quien de repente se concentró intensamente en la pantalla de su laptop. Después de 5 años de matrimonio, había perfeccionado el arte de evitar conflictos con su madre, incluso a costa de su esposa. La mano de Sara no tembló mientras vertía el café. Su MBA de Stanford y su posición como CEO en la sombra de uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del país seguían siendo su secreto. Uno que había mantenido a petición de Mike para mantener la paz en la familia. La chica del café debe apurarse, anunció Diana a la sala. Nuestro CEO llegará en cualquier momento para discutir la oferta de adquisición, y debemos lucir profesionales. Sara reprimió una sonrisa. La oferta de adquisición, sabía perfectamente lo que significaba. Su empresa, Phoenix Technologies, llevaba meses comprando silenciosamente acciones del negocio familiar en decadencia de sus suegros. La reunión de hoy definiría su destino, aunque ellos aún no lo sabían. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y Sara escuchó una voz familiar. Disculpen el retraso, James Chen, el CEO público de su empresa. Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a Sara sosteniendo la cafetera. Señora Harrison. Solo Sara está bien, lo interrumpió con suavidad, observando la expresión desconcertada de Diana. ¿Crema y azúcar? James se recuperó rápido, aunque su confusión era evidente. Negro, por favor, gracias. Diana prácticamente empujó a Sara a un lado para recibirlo. Señor Chen, es un honor tenerlo aquí, por favor, disculpe a nuestra nuera. Está ayudando porque no pudimos conseguir un servicio de catering adecuado hoy. ¿Su nuera? James miró entre Sara y Diana, y la comprensión comenzó a reflejarse en su rostro. Desafortunadamente, suspiró Diana con dramatismo, pero hablemos de negocios. Recibimos la oferta de su empresa la semana pasada, aunque, francamente, es más baja de lo que esperábamos. Sara tomó asiento en la esquina y sacó su teléfono. Un mensaje rápido a James, sigue la corriente. Pronto entenderás por qué, Quizás, respondió James a Diana. Deberíamos revisar la posición actual de la empresa en el mercado antes de hablar de números. Diana comenzó un discurso claramente ensayado sobre el legado familiar y el valor de mercado, omitiendo convenientemente la caída en ventas y el creciente endeudamiento. Sara conocía los números reales, les quedaban 3 meses antes de la bancarrota. Y por supuesto, concluyó Diana, con mi hijo Mike asumiendo como CEO el próximo mes, esperamos un crecimiento significativo. El teléfono de Sara vibró con notificaciones de reuniones. Las había programado intencionalmente para este momento. Lo siento, dijo levantándose y tomando sus cosas. Tengo otra cita. Típico, bufó Diana. No tienes respeto por los asuntos familiares importantes. Por eso mantenemos el negocio dentro de la verdadera familia. En realidad, sonrió Sara, dejando caer su fachada cuidadosamente mantenida. Necesito prepararme para mi próxima junta directiva. James, ¿te veo ahí? James asintió, conteniendo una sonrisa. Por supuesto, señora Harrison. O debería decir, Madam CEO. La sala quedó en completo silencio. La copa de champán de Diana se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo. CEO, Mike finalmente habló, su rostro pálido. Sara, ¿qué está pasando? Quizás, respondió Sara con voz fría y profesional. Deberíamos aclarar quién está adquiriendo a quién. Phoenix Technologies, mi empresa, posee el 48% de sus acciones. La oferta de hoy es por el 52% restante. El rostro de Diana se desfiguró. Eso es imposible. Lo sabríamos. ¿De verdad? Sara abrió su portafolio y sacó una carpeta. ¿Cómo cuando no sabían sobre las empresas fantasma comprando sus acciones? ¿O la verdadera razón por la que sus contratos más grandes se cancelaron el trimestre pasado? Colocó los documentos frente a ellos. Creo que encontrarán que todo está en orden. Mike se puso de pie abruptamente. ¿Has estado espiándonos? ¿A tu propia familia? ¿Espiar? Sara rió suavemente. No, Mike. He estado haciendo due diligence algo que habrías notado si te hubieras molestado en leer los reportes que traté de mostrarte el año pasado, antes de que tu madre te convenciera de que yo intentaba interferir en los negocios familiares. El color desapareció del rostro de Diana mientras escaneaba los documentos. Estos números no pueden ser correctos.
Lo son, confirmó James. La señora Harrison ha sido bastante minuciosa en su análisis. Todo este tiempo, susurró Diana, sirviendo café, dejándonos creer que solo era la chica del café. Sarah se enderezó, ajustando su chaqueta Chanel. Verás, Diana, mientras tú estabas ocupada planeando la ascensión de Mike como CEO, criticando mi ropa, mis orígenes, mi mera presencia en tu familia, yo estaba aprendiendo todo sobre su empresa. No fue difícil, sus debilidades eran vergonzosamente obvias. Mike intentó tomar los documentos. Podemos pelear esto. Nuestros abogados. Tus abogados, lo interrumpió Sarah. Ya han revisado y aprobado la venta. Trabajan para la Junta, Mike, no para tu familia. Y la Junta, sonrió, trabaja para mí ahora. Diana se dejó caer en su silla. ¿Por qué? ¿Por qué fingir todo esto? Sarah recogió sus cosas y se detuvo en la puerta. Hace 5 años, cuando me casé con Mike, ofrecí ayudar. Tenía la experiencia, los contactos y el capital para salvar esta empresa. Pero me dijiste, ¿cómo fue? Ah, sí, las nueras cazafortunas deben saber su lugar. Miró su reloj. Hablando de lugares, tengo una junta directiva que presidir. James, ¿vamos? Sarah, espera, llamó Mike. Podemos hablar de esto. Como cuando hablamos en Navidad. Se giró hacia él, cuando tu madre anunció que serías CEO y te quedaste callado mientras ella me decía que me enfocara en actividades más apropiadas, como organizar cenas familiares. Negó con la cabeza. El momento para hablar fue hace 5 años. Mike, ahora, es momento de hacer negocios. Mientras Sarah salía de la sala de conferencias, sus tacones resonaban contra el suelo de mármol. Su teléfono vibró, otro mensaje de James. Asterisco, jugada brillante. Jefa, la junta te espera, asterisco. Sarah sonrió, entrando al elevador. A veces, la mejor venganza no era servirla fría, sino con una perfecta taza de café. El verdadero trabajo comenzaría mañana, pero hoy era sobre justicia con un toque de ironía. Con los hombros rectos y la frente en alto, salió al lobby. La esperaban los miembros de la junta y, afuera, los reporteros, que escribieran sobre cómo la chica del café se convirtió en la CEO. Después de todo, pensó mientras salía al sol, el éxito era la mejor venganza. Asterisco asterisco, claro, aquí tienes la historia traducida al español mexicano asterisco asterisco. Señora Harrison, gritaron los reporteros mientras salía del podio. ¿Qué opina sobre el papel de sus suegros en la empresa? Sarah sonrió con diplomacia. Todas las decisiones de personal se tomarán en función del mérito y la capacidad. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión de junta a la que debo asistir. Su teléfono no había dejado de sonar desde la revelación de esa mañana. 37 llamadas perdidas de Mike, decenas de mensajes de texto de Diana y, sorprendentemente, un correo electrónico de su suegro, Robert. Asterisco, nos superaste a todos. Asterisco, decía el mensaje. Asterisco, debí escucharte hace 5 años cuando me advertiste sobre nuestros sistemas obsoletos. La empresa es tuya ahora, solo te pido que cuides a nuestros empleados. Al menos uno de ellos supo perder con dignidad. La reunión de la junta fue breve y decisiva. El plan de reestructuración de Sarah fue aprobado por unanimidad y, al caer la noche, las acciones de la empresa habían subido un 12% tras la noticia de la adquisición. Cuando Sarah finalmente salió de la oficina, encontró a Mike esperando junto a su auto. Has caído bajo, escupió. ¿Usaste nuestro matrimonio para espiar el negocio familiar? Sarah desbloqueó su auto con calma. Interesante. Ver a tu madre humillarme durante 5 años estaba bien. Pero proteger a una empresa y a sus empleados de una mala administración es caer bajo. Mamá siempre tuvo razón sobre ti, no eres más que una. Cuidado, Mike, lo interrumpió Sarah. Tu acuerdo prenupcial queda anulado si me difamas públicamente. Sección 7, párrafo 3, la cláusula que, irónicamente, insistió tu madre. El rostro de Mike enrojeció. No te saldrás con la tuya. Ya lo hice. Sarah abrió la puerta de su auto. Ah, y por cierto, ya moví mis cosas de la casa. Los papeles del divorcio llegarán mañana. No te preocupes. No me interesan tus bienes personales. Tengo una empresa que dirigir. Mientras se alejaba, le llegó otro mensaje de Diana. Asterisco, te arrepentirás. Nadie volverá a confiar en ti en los negocios. Sarah soltó una carcajada. Su teléfono ya estaba lleno de mensajes de otros CEOs felicitándola por la brillante adquisición. En el mundo empresarial, la genialidad estratégica se respeta más que la política familiar. Las siguientes semanas trajeron el drama esperado. Diana intentó unir a los accionistas familiares en contra de la adquisición, solo para descubrir que Sarah tenía contratos blindados con todos ellos.
Mike intentó reclamar su puesto como CEO legítimo, pero su falta de cualificaciones quedó en evidencia durante las entrevistas con la junta. La influencia de tu madre no te servirá aquí, le dijo Sara en su entrevista formal. Necesitamos un CEO que entienda el mundo empresarial moderno, no a alguien que consiguió el trabajo por nepotismo. La transformación de la empresa comenzó de inmediato. Sara introdujo sistemas automatizados que eran urgentemente necesarios. Estableció un departamento de recursos humanos adecuado para acabar con años de contrataciones por favoritismo y aplicó reportes financieros transparentes. Los empleados, que habían sufrido bajo la antigua administración, comenzaron a prosperar. La eficiencia en la producción aumentó un 30% en el primer mes. La cultura tóxica de miedo y favoritismo fue reemplazada por meritocracia e innovación. 3 meses después de la adquisición, Sara recibió una visita inesperada. Diana apareció en su oficina, luciendo significativamente menos arreglada de lo habitual. Vendí mi casa, anunció sin rodeos, esa que tanto te gustaba. Resulta que mantener las apariencias es caro cuando ya no puedes desviar fondos de la empresa. Sara siguió revisando sus informes. ¿Hay algún punto en esta visita? ¿Cómo lo hiciste? La voz de Diana se quebró. Todos estos años, sirviendo café, aguantando nuestros comentarios, ¿por qué nunca nos dijiste quién eras en realidad? Sara finalmente levantó la mirada. ¿Me habrías creído? ¿O habrías presionado a Mike para que me dejara y se casara con alguien más adecuada? Somos familia. No, la interrumpió Sara. Nunca fuimos familia. Yo fui la extraña que toleraron porque Mike se negó a casarse con la hija de la amiga de tu mamá, la chica del café a la que podían humillar para sentirse mejor con sus propias inseguridades. Y ahora nos quitaste todo. Error otra vez. Sara se puso de pie. Lo salvé todo. Esta empresa estaba a 3 meses de la bancarrota. Tus empleados a quienes decías que tanto te importaban estaban a punto de perder sus trabajos. No les quité nada. Los rescaté de la mala administración de tu familia. Los hombros de Diana se desplomaron. ¿Y Mike? Mike tomó su decisión cada vez que se quedó callado mientras me menospreciaban. El divorcio será definitivo la próxima semana. Después de que Diana se fue, Sara recibió otro correo electrónico de Robert. Vi tu presentación ante los accionistas hoy. Finalmente entendí lo que Mike y Diana fueron demasiado orgullosos para ver. Eres exactamente lo que esta empresa necesitaba. Por lo que vale, lo siento. 1 año después de la adquisición, Sara habló en la reunión anual de la empresa. El precio de las acciones se había duplicado. La satisfacción de los empleados estaba en su punto más alto. La empresa se había expandido a 3 nuevos mercados. El año pasado. Concluyó en su discurso. Alguien me dijo que solo era la chica del café. Hoy quiero agradecerle, porque a veces, ser subestimado es la mayor ventaja de todas. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, mientras trabajaba tarde en su oficina, su asistente trajo a una cara familiar, Melissa, la mujer que Diana había elegido para Mike. Escuché que estás contratando para un puesto directivo, dijo Melissa con nerviosismo. Sé que esto es incómodo, considerando todo, pero tengo un MBA de Harvard y, a diferencia de Mike, me lo gané con esfuerzo. Sara la observó. ¿Sabes cuál es la parte más difícil del éxito, Melissa? Recordar darle a otros la oportunidad que uno desearía haber tenido. Señaló una silla. Hablemos de tu experiencia. 2 años después de la adquisición, Sara recibió una invitación de boda. Mike se casaba con una agente inmobiliaria, alguien completamente alejada del mundo empresarial que su madre había soñado para él. Diana se había mudado a Florida, donde, según rumores, pasaba sus días quejándose de su ex-nuera manipuladora, con quien quisiera escucharla. Sara envió un regalo de bodas, una cafetera con una nota. Algunas personas sirven café, otras construyen imperios. Felicidades por tu boda, mis mejores deseos, tu ex-CEO. La historia se volvió legendaria en los círculos empresariales. La CEO que una vez sirvió café y ejecutó la adquisición perfecta. Pero para Sara, nunca se trató de venganza. Se trató de demostrar que el éxito no viene de los apellidos ni de las posiciones heredadas, sino de la capacidad, la perseverancia y la sabiduría para saber cuándo servir café y cuándo tomar el control. En su oficina, siempre había una cafetera en la esquina, y cada mañana, al llegar al trabajo, sonreía al ver el nuevo lema de la empresa colgado en la entrada. El éxito se sirve mejor con un toque de humildad. La oficina del abogado se sentía demasiado pequeña para el peso del momento. El revestimiento de madera oscura y los libros encuadernados en cuero nos rodeaban mientras el señor Peterson, el abogado de mi padre durante 30 años, carraspeaba y ajustaba sus lentes de lectura. Mi hermano James se dejaba caer en su silla,
intentando parecer relajado, pero sin poder ocultar su anticipación. Podía oler el whisky en él desde 1 metro de distancia. Procedamos con la lectura del Último Testamento y Voluntad de Richard Harrison, comenzó el señor Peterson con la neutralidad practicada de alguien que había entregado tanto fortunas como devastaciones innumerables veces antes. Mi nombre es Emily Harrison, y a mis 32 años, estaba a punto de ver cómo se desarrollaba el acto final de favoritismo de mi padre, exactamente como lo había esperado. Para mi hijo James, leyó el señor Peterson, dejó la totalidad de Harrison Industries, incluyendo todos los activos, propiedades y participaciones asociadas con la empresa. Hizo una pausa y me miró por encima de sus lentes. Para mi hija Emily, dejó la siguiente carta. James ni siquiera intentó ocultar su sonrisa de satisfacción mientras el señor Peterson me entregaba el sobre. Sentí la mirada de mi hermano sobre mí mientras rompía el sello, ya sabiendo lo que encontraría dentro. Papá nunca fue sutil sobre su decepción conmigo. Querida Emily, comenzaba la carta con la letra precisa de papá. Sé que estarás molesta por mi decisión, pero ambos sabemos que es lo mejor. Siempre has sido demasiado blanda, demasiado idealista para el mundo de los negocios. James entiende lo que se necesita para mantener vivo el legado de nuestra familia. Tu hermano puede tener sus problemas, pero tiene el instinto Harrison para los negocios. Tú nunca lo tuviste. Doblaba la carta con cuidado y la guardaba en mi bolso mientras el señor Peterson continuaba leyendo los detalles técnicos de la herencia. James prácticamente rebotaba en su asiento, ya planeando cómo gastaría su nueva fortuna. Probablemente ni siquiera notó el leve temblor en sus manos. Los síntomas de abstinencia comenzaban a aparecer. ¿Alguna pregunta?, preguntó el señor Peterson cuando terminó. James se puso de pie de inmediato, enderezando su traje arrugado. Ninguna, todo claro para mí, dijo, lanzándome una mirada triunfante. Lo siento, hermana, supongo que papá sabía lo que hacía, ¿eh? Permanecí sentada, manteniendo la compostura. En realidad, señor Peterson, tengo una pregunta. ¿Cuándo se hace oficial la transferencia de propiedad? Los documentos se procesarán en un plazo de 30 días, respondió. Durante ese tiempo, la empresa permanece en fideicomiso. James agitó la mano con desdén. Detalles, detalles. El viejo tomó su decisión. No tiene sentido alargar esto más. Se dirigió a la puerta, probablemente ansioso por ir a su bar favorito a celebrar. 30 días, repetí en voz baja, pensando en la otra carta, la que mamá me había dado antes de morir el año pasado, la que había mantenido cerrada, siguiendo sus instrucciones explícitas de esperar hasta después de la lectura del testamento de papá. El señor Peterson recogió sus papeles, luciendo incómodo. Emily, por lo que vale, intenté hacer que tu padre reconsiderara esto. La forma en que James ha estado manejando su división de la empresa. Levanté la mano, deteniéndolo. Está bien, señor Peterson, de verdad, todo saldrá exactamente como debe ser. Al salir de la oficina hacia la brillante tarde de Seattle, pensé en lo perfectamente alineados que estaban los últimos deseos de papá con todo lo que había hecho en vida. Desde que tuve uso de razón, dejó claro que James era el heredero legítimo, el hijo que llevaría el legado de los Harrison. No importaba que mi hermano hubiera llevado su división de la empresa al borde de la bancarrota 3 veces, o que hubiera estado entrando y saliendo de rehabilitación más veces de las que podía contar. Yo, por otro lado, había cometido el pecado imperdonable de ser diferente. Cuestioné los métodos de papá, sugerí modernizar nuestros procesos de manufactura, propuse iniciativas sostenibles que podrían habernos posicionado por delante de nuestros competidores, pero papá veía cualquier desviación de su forma de hacer las cosas como una traición personal. Hablas igual que tu madre, solía decirme con fastidio cada vez que intentaba compartir mis ideas. No lo decía como un cumplido. Mamá, incluso ahora, 2 años después de perderla a causa del cáncer, sentía el dolor familiar en el pecho al pensar en ella. Había sido la fuerza tranquila en nuestra familia, la que mantenía la paz mientras papá gobernaba con mano de hierro. Pero siempre hubo algo más bajo su exterior sereno, una fortaleza silenciosa, una sabiduría oculta que papá nunca llegó a entender del todo. Sentada en mi auto, finalmente saqué el sobre que me había dado en sus últimos días. Su letra en la portada era temblorosa pero clara: abrir solo después de la lectura del testamento de tu padre. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Mi queridísima Emily, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido como lo esperaba. Tu padre le ha dejado la empresa a James, creyendo, como siempre, que la voz más fuerte debe ser la más fuerte. Sonreí, escuchando el sarcasmo sutil de mamá en cada palabra. Lo que tu padre nunca supo, lo que fue demasiado orgulloso para preguntar,
es que Harrison Industries no era enteramente suyo para regalar. Cuando tu abuelo fundó la empresa, fue lo suficientemente inteligente como para saber que el éxito requiere más que solo ambición, requiere equilibrio. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras seguía leyendo. Los documentos originales de incorporación dividieron la propiedad en 3 partes, 40% para tu abuelo, 40% para su esposa, mi madre, y 20% para su abogado de confianza. Cuando fallecieron, tu padre heredó la parte de su padre. Asumió que heredó todo. Demasiado orgulloso para revisar los documentos reales, pero mi madre me dejó su 40% a mí. Tuve que dejar de leer un momento. Mis manos temblaban demasiado como para sostener el papel con firmeza. Todos estos años, todo en lo que papá había construido su imperio. Llevo años viendo cómo tu padre favorece a James a pesar de todos sus defectos, mientras ignora tu increíble potencial. Te he visto crecer en una mujer increíble, con la visión y compasión que esta empresa realmente necesita. Así que tomé mi decisión, igual que tu padre tomó la suya. La siguiente página contenía documentos legales, transferencias de propiedad, fechadas 6 meses antes de que mamá muriera. Ella había transferido su 40% de participación en Harrison Industries a mí. Tu padre cree que le está dando a James el control total, continuaba la carta, pero con tu 40% y el 20% que sigue en fideicomiso con los abogados originales de la empresa. La herencia de James vale mucho menos de lo que cree. En 30 días, cuando se complete la transferencia de propiedad, la verdad saldrá a la luz. Me recliné en mi asiento, dejando que todo se asentara. Mamá no solo me había dado acciones en la empresa, me había dado el control, con el 20% del fideicomiso históricamente alineándose con la administración más estable. El 40% de James no sería suficiente para invalidar mis decisiones. Mi teléfono vibró, un mensaje de James. No te preocupes, hermanita, te daré algo de trabajo como consultora si lo necesitas. Carita con guiño. Encendí el auto, con un plan ya formándose en mi mente. 30 días. 4 semanas para prepararme para el momento en que todos descubrirían que Harrison Industries estaba a punto de cambiar de dueño una vez más. Papá siempre dijo que yo era demasiado blanda para los negocios, demasiado parecida a mamá. Estaba a punto de descubrir exactamente lo que eso significaba. Lo sé, la interrumpí suavemente, pero necesitamos dejar que las cosas se desarrollen exactamente como mamá lo planeó. James ya revisó alguno de los documentos de propiedad. Linda resopló, por favor. Ni siquiera lee los reportes trimestrales. Solo sigue exigiendo que todo se lo pongamos en inglés sencillo. Bajó la voz. Su alcoholismo está empeorando. Ayer llegó a la junta directiva oliendo a destilería. No me sorprendió. James había estado en caída libre desde la lectura del testamento, celebrando su victoria, con borracheras cada vez más preocupantes. Hace 3 días, se perdió una reunión crucial con nuestro cliente más importante porque estaba desmayado en su oficina. Mi teléfono vibró. Otro correo de James dirigido a toda la empresa. Efectivo de inmediato. Todas las evaluaciones de impacto ambiental serán manejadas por contratistas externos. Necesitamos optimizar operaciones y recortar costos innecesarios. Cerré el correo, recordando cuánto había luchado por establecer nuestro equipo interno de medio ambiente. Papá lo había considerado un desperdicio de dinero, pero yo había demostrado que contar con expertos dedicados nos ahorraba millones en multas y litigios. Ahora, James lo estaba desmantelando con un solo decreto hecho en plena resaca. 2 semanas más, me recordé en voz baja. Linda extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Tu madre estaría orgullosa, dijo. Siempre decía que tú eras la única que realmente entendía lo que esta empresa podía llegar a ser. De vuelta en la oficina, mantuve un perfil bajo, documentando silenciosamente cada decisión impulsiva y cada cambio de política mal concebido que James implementaba. Apenas reconocía mi presencia. Demasiado atrapado en su ilusión de poder como para notar que yo estaba reuniendo pruebas de su mala gestión. Pero otros sí se dieron cuenta. Señorita Harrison, era Tom, del departamento de contabilidad, deteniéndome en el pasillo. Sobre los nuevos reportes de gastos del señor Harrison, pude ver la preocupación en sus ojos. Déjame adivinar, ¿los montos no cuadran? Asintió con nerviosismo. Hay muchos gastos personales que está presentando como costos de la empresa. Restaurantes de lujo, cuentas de bares, un auto deportivo nuevo. Dice que, como director general, puede aprobar sus propios gastos, pero documenta todo, le dije en voz baja. Guarda copias en un lugar seguro. Los murmullos crecieron con el paso de los días. El comportamiento de James se volvió más errático, sus decisiones más cuestionables. Despidió a 3 gerentes senior que se atrevieron a cuestionar sus planes.
Contrató a amigos incompetentes con sueldos inflados y parecía empeñado en deshacer cada política progresista que la empresa había implementado en la última década. Luego ocurrió el incidente que casi me hizo adelantar mi jugada. Estaba trabajando tarde, revisando los documentos que necesitaría cuando se cumplieran los 30 días. Cuando escuché gritos en el piso ejecutivo, siguiendo el alboroto, encontré a James en la sala de conferencias, con el rostro rojo y tambaleándose ligeramente, enfrentándose a Sarah Chen, nuestra jefa de investigación y desarrollo. No puedes patentar esa tecnología, decía Sarah, con voz firme a pesar de su evidente incomodidad. La desarrollamos en colaboración con la coalición ambiental. Está destinada a ser de código abierto. Soy el director general, rugió James, golpeando la mesa con la mano. Todo en esta empresa me pertenece. Si digo que la patentamos y la vendemos al mejor postor, eso es lo que haremos. James, dije con voz firme desde la puerta, ya basta. Se giró bruscamente, casi perdiendo el equilibrio. Vaya, si no es mi hermanita sentimental. ¿Vienes a defender otra causa perdida? Se rió con amargura. ¿Sabes cuál es tu problema, Emily? Eres exactamente como mamá, siempre preocupada por hacer lo correcto, en lugar de lo rentable. Sentí una oleada de ira, pero mantuve mi voz firme. Lo correcto suele ser rentable a largo plazo. Mamá lo entendía, al igual que el abuelo cuando construyó esta empresa. Oh, ahórrame la lección de historia, escupió James. Papá sabía lo que hacía cuando me dejó todo a mí. Esta empresa necesita un líder de verdad, no a una idealista ecologista. Miré a Sarah, que observaba nuestra discusión con una mezcla de preocupación y curiosidad. Sarah, ¿nos das un momento? Cuando ella salió, volví a mirar a mi hermano. Estás borracho, James. Vete a casa antes de que hagas algo que no puedas deshacer. No puedes decirme qué hacer, gritó, pero hubo un destello de incertidumbre en sus ojos. Yo soy el dueño de esta empresa. Todo aquí es mío. Me acerqué, lo suficiente como para oler el bourbon en su aliento. ¿Estás seguro de eso? Algo en mi tono lo hizo titubear. ¿Qué se supone que significa eso? Vete a casa, James, repetí en voz baja, mientras todavía tengas un hogar al cual ir. Me miró por un largo momento, con confusión en sus ojos inyectados de sangre. Luego salió furioso, casi tirando una silla en su prisa. Esa noche, finalmente abrí la pequeña caja que mamá había dejado junto con su carta. Dentro había un sencillo colgante de plata, el mismo que la vi usar todos los días de mi infancia. Esto perteneció a tu abuela, decía la nota en su interior. Lo usó el día que firmó los documentos originales de la empresa. Yo lo llevé cada vez que tuve que ser más fuerte de lo que tu padre esperaba. Ahora es tu turno. Me coloqué el colgante alrededor del cuello, sintiendo su peso como una promesa. Quedaba una semana para que la verdad saliera a la luz. Una semana para que James, y todos los demás, descubrieran lo que mamá siempre supo, que la verdadera fortaleza no es cuestión de poder o control, sino de comprender la responsabilidad que conlleva. Y yo estaba lista para mostrarles exactamente lo que eso significaba. La mañana de la transferencia de propiedad amaneció fría y despejada. Llegué temprano a la oficina, sintiendo el peso del colgante de mamá contra mi pecho, recordándome todo lo que me había llevado hasta este momento. James ni siquiera se había molestado en venir los últimos 3 días, demasiado ocupado celebrando su toma oficial en bares por toda la ciudad. El chat grupal de la empresa ya estaba lleno de fotos del desmayado en clubes de lujo, presumiendo borracho sobre sus planes para modernizar Harrison Industries. A las 9 en punto, Linda apareció en la puerta de mi oficina. Todos están aquí, dijo en voz baja, miembros de la junta, el equipo legal, incluso ese grupo de inversionistas que James invitó para presenciar su coronación. Rodó los ojos ante la última parte. Me puse de pie, alisando mi traje. ¿Y James? Increíblemente, sí, aunque parece un cadáver andante. La sala de conferencias principal estaba llena cuando entré. James estaba sentado en la cabecera de la mesa, el viejo asiento de papá, intentando parecer autoritario a pesar de su evidente resaca. El señor Peterson estaba allí también, junto con varios abogados que no reconocía. Ah, Emily, dijo James con una falsa alegría. ¿Vienes a presenciar la entrega oficial? No te preocupes, te dejaré quedarte con tu pequeña oficina. Todo rey necesita un bufón, ¿no? Algunos de sus nuevos empleados aduladores rieron. Los miembros veteranos de la junta se veían incómodos. En realidad, dije, tomando asiento directamente frente a él, estoy aquí porque ha habido un malentendido sobre exactamente qué se está entregando hoy. La sonrisa de James vaciló ligeramente. ¿De qué estás hablando? Papá me dejó todo. El testamento fue claro. Papá te dejó sus acciones. Lo corregí, su 40% de Harrison Industries.
La sala quedó en silencio. James parpadeó, la confusión cruzando su rostro. ¿Qué quieres decir con 40%? Él era dueño de toda la empresa. El señor Peterson carraspeó. En realidad, señor Harrison, si hubiera revisado los documentos originales de incorporación. Oh, ahórrame el discurso legal, interrumpió James con impaciencia. Solo explica qué tontería está diciendo mi hermana. Abrí mi maletín y comencé a distribuir copias de los documentos que mamá me había dejado. Harrison Industries se fundó con una división de propiedad en 3 partes. El 40% pertenecía a nuestro abuelo, el 40% a nuestra abuela y el 20% se colocó en un fideicomiso para la gobernanza corporativa. El rostro de James se ponía cada vez más rojo. ¿Y qué? Todo pasó a papá. El 40% del abuelo pasó a papá. Estuve de acuerdo. Y eso es lo que te dejó a ti, pero el 40% de la abuela pasó a mamá. Y 6 meses antes de morir, hice una pausa, encontrando su mirada cada vez más angustiada. Me lo dejó a mí. La sala estalló en caos. James se puso de pie de un salto, tambaleándose ligeramente. Estás mintiendo. ¿Esto es algún tipo de trampa? Los documentos son bastante claros. Intervino el señor Peterson, revisando los papeles. Estas transferencias son legalmente vinculantes. Con el 20% del fideicomiso históricamente votando con el accionista mayoritario, levantó la vista hacia mí. Señorita Harrison, parece que ahora usted tiene el control efectivo de Harrison Industries. James se lanzó sobre la mesa, haciendo volar los papeles. Maldita seas, pequeña traidora. Se detuvo en seco cuando la seguridad apareció en la puerta. Seguridad que yo había arreglado discretamente para que estuviera allí. No puedes hacer esto, gritó, su voz quebrándose. Soy el heredero. Papá me eligió a mí. Papá eligió mal, dije en voz baja, poniéndome de pie, así como se equivocó en muchas cosas. Se equivocó al pensar que la energía sostenible era una pérdida de dinero. Se equivocó al ver la modernización como una amenaza. Se equivocó al pensar que yo era demasiado blanda para los negocios. Me dirigí a los miembros de la junta. Durante el último mes, todos hemos visto el estilo de liderazgo de James, las decisiones imprudentes, las escenas de borrachera, los intentos de desmantelar todo lo que esta empresa representa. He documentado cada gasto cuestionable, cada política violada, cada incidente de embriaguez en horario laboral. James se dejó caer en su silla, perdiendo la energía para pelear mientras exponía las pruebas. Los miembros de la junta intercambiaron miradas preocupadas al revisar los archivos. Esta empresa se construyó con algo más que ganancias. Continué. Nuestro abuelo lo entendía. Mamá lo entendía. Ahora es momento de volver a esos valores, avanzando hacia un futuro que equilibre la innovación con la responsabilidad. Me llevé la mano al colgante de mamá. James, eres mi hermano, y siempre tendrás un lugar aquí si lo deseas. Pero primero necesitas ayuda. Ayuda real. No solo otra rehabilitación de lujo pagada por papá. ¿Y si me niego? Preguntó, pero su voz sonaba débil. Entonces puedes conservar el 40% de papá y ver desde la barrera mientras llevo esta empresa en una nueva dirección. Es tu elección. Las siguientes horas fueron un torbellino de trámites y procedimientos legales. James eventualmente salió furioso, aunque no sin antes amenazar con impugnar todo en la corte. Pero los documentos eran inquebrantables. Mamá se había asegurado de eso. Al anochecer, la oficina estaba tranquila nuevamente. Me senté en lo que ahora era mi oficina, no la vieja de papá, sino mi propio espacio, lleno de plantas y luz natural. Linda llamó suavemente antes de entrar. El comunicado de prensa está listo, dijo, y la primera ronda de correos ha sido enviada a todos los empleados. La gente está aliviada, especialmente después de ver lo que James tenía planeado. Asentí, mirando el horizonte de Seattle. ¿Has sabido algo de él? Su asistente dijo que se internó en un centro de tratamiento, uno real esta vez, no esos centros de rehabilitación de lujo a los que solía ir. Bien, dije en voz baja, es un comienzo. Linda dudó antes de salir. Emily, tu madre estaría tan orgullosa. Siempre dijo que tú eras la única que realmente entendía lo que Harrison Industries podía llegar a ser. Después de que se fue, abrí mi laptop para revisar los cambios que había estado planeando durante meses. Expandir nuestra división de energía sostenible, implementar los programas de bienestar para empleados que papá siempre rechazó, crear una fundación para financiar investigaciones ambientales. Mi teléfono vibró, un mensaje de James. Lo siento, por todo. Cuando salga de aquí, ¿podríamos hablar? Sonreí levemente, recordando todas las veces que mamá nos dijo que la verdadera fortaleza no está en ganar, sino en saber qué hacer con la victoria una vez que la tienes. Recupérate primero, le respondí. Luego hablaremos sobre lo que sigue.
Dejé el teléfono y miré la foto familiar en mi escritorio, tomada años atrás, antes de la bebida, antes de las rivalidades, antes de que todo se derrumbara. Todos sonreíamos, incluso papá. Mamá estaba en el centro, con su colgante de plata, observando a su familia con esa mirada sabia en los ojos. Ella había sabido, incluso entonces, que este día llegaría. Sabía que, a veces, la voz más tranquila en la sala es la que más necesita ser escuchada. Toqué el colgante de nuevo, sintiendo su peso familiar. Papá siempre dijo que yo era demasiado blanda para los negocios, demasiado parecida a mamá para liderar. Tenía razón en una cosa, yo era como mamá. Y precisamente por eso, iba a triunfar donde él había fallado.